Continuamos con el apartado 2.2, agregación de resultados de la prueba de rendimiento. Hay que tener en cuenta que nosotros ya hemos obtenido todos los resultados de las pruebas de rendimiento y tenemos todas estas métricas. Claro, una vez que tenemos las métricas es cuando realizamos el análisis y obtenemos los resultados correspondientes. Esto es importante. ¿Por qué? Porque en este punto lo que hacemos ya una vez que hemos realizado todo este análisis es agregar los resultados. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Serían sobre todo estos tres puntos que al final están relacionados. Nos va a servir que los implicados puedan ver el estado de las pruebas, al igual que nosotros hemos hecho este análisis y gracias a estas métricas hemos obtenido estos resultados. Esto va a dar confianza a nuestro cliente para que ellos puedan analizar y puedan ver de dónde han salido todas estas métricas por si alguien tuviera también los conocimientos o simplemente por un tema de confianza hacia nosotros, que los puedan tener y observar. Por otro lado, para identificar tendencias de rendimiento, al igual que nosotros hemos analizado estas métricas para obtener este resultado e incluso también para consolidar, luego se realizarán los siguientes pasos, pero para consolidar un análisis, ¿no? Y unos resultados propiamente de la prueba de rendimiento, ello es lo mismo. Va a servir, estas métricas sirven para identificar tendencias y esta agregación sirve también para que ellos puedan identificarlas. Igual a otro departamento, por ejemplo, le puede servir identificar estas tendencias o ver estas métricas por ellos mismos. Por último, ¿para qué nos sirve? Para que puedan ser informadas de forma comprensible. Es lo mismo, es un complemento a los resultados que nosotros hemos obtenido y por eso agregamos estas métricas a los resultados. Como concepto clave, negocio podrá disponer de esta información a su antojo para poder saber el estado general de las pruebas. Justamente lo que hemos hablado en este primer punto. Continuamos. El punto 2.3 son las fuentes clave de las métricas de rendimiento. ¿A qué nos referimos aquí? Nos referimos, lo primero, a que nosotros de alguna forma tenemos que extraer las métricas de alguna forma. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se extraen estas métricas? ¿Cuáles son las herramientas las cuales nos van a permitir extraer estas métricas? Lo primero de todo es que a la hora de extraer las métricas, tenemos que tener en cuenta que cualquier herramienta que nosotros utilicemos no tiene que comprometer el rendimiento del sistema. El sistema no debe de verse afectado por la recopilación de métricas. ¿Por qué? Porque entonces nuestra finalidad no tendrá sentido. No tiene sentido que nosotros hagamos unas pruebas de rendimiento para un sistema cuando añadir herramientas a este sistema está haciendo que se modifique su rendimiento. Y lógicamente si se modifica su rendimiento va a ser a peor, no va a ser a mejor. Ese es el primer concepto clave que tenemos que tener en cuenta y también por si preguntan en el examen. Ahora bien, una vez que esto lo tenemos consolidado, ¿cuáles son las tres herramientas? Aquí las número. Tenemos, por un lado, herramientas de pruebas de rendimiento. Bueno, el segundo son las herramientas de monitorización de rendimiento y el tercero son herramientas de análisis de registros. Entonces, vamos a ir directamente a esta gráfica que tenemos aquí. Tenemos herramientas de prueba de rendimiento. Eso significa que incluso en nuestra propia herramienta de ejecutar las pruebas de rendimiento nos va a servir para capturar métricas. Principalmente destacamos estas dos. Ya profundizaremos en siguientes diapositivas o en siguientes secciones. Pero principalmente son la consola de gestión de carga y el generador de carga. Estas dos herramientas suelen ir ya directamente incorporadas en algunas herramientas y nos van a proporcionar métricas al respecto. ¿Qué es lo que hace cada una? Para que tengamos un poco de visión, la consola de gestión de carga se encarga de decir cuándo empieza y cuándo termina nuestra prueba de rendimiento. Es como ese interruptor, ¿no? Que dices, enciéndete o apágate. Pues de esto se encarga. Y el generador de carga es propiamente el que se encarga de realizar los perfiles operativos. Es el que se encarga de
realizar propiamente la prueba de rendimiento. No se encarga de comienza o párate, se encarga simplemente de que la prueba, ¿no?, de ejecutar los hilos, de que los usuarios ejecuten los perfiles operativos que les hemos indicado. Esto es una forma de herramientas de prueba de rendimiento, ¿vale? De extraer estas métricas. La segunda, monitorización. Es tan fácil como hay herramientas las cuales permiten monitorizar alertas, errores, en definitiva, ciertas métricas que nos pueden venir bien. Imaginaros un gráfico. Este gráfico vais a ver líneas, pues en este gráfico vais a ver sube, baja, vuelve a subir más, baja. Nos va a proporcionar una visión incluso bastante dentro del bajo nivel, pero bastante alto nivel de qué es lo que ha estado ocurriendo o más fácil de poder reconocerlo. Pues esta sería otra fuente de métricas para analizar los resultados. Por último, registros. Herramientas de registros. No deja de ser más que... No es más que análisis de registros, de herramientas que nos permitan extraer registros. ¿Por qué? En la misma idea, por ejemplo, que la monitorización. La monitorización era un gráfico, pero los registros ya no son gráficos. Los registros son esos registros los cuales nos muestran si, por ejemplo, hay errores, ¿no? Ha habido un error, pues ahí se va a mostrar. Si, por ejemplo, hay un timeout. Si, por ejemplo, han fallado los recursos. Si, por ejemplo, hay un hilo el cual se ha solapado con otro hilo y se ha producido igual un conflicto entre ellos. Por eso es importante tener los registros. Por eso es importante tener herramientas de análisis de registros. Nos va a permitir conseguir estas métricas para poder analizarlas. Y es precisamente eso lo que tenemos aquí. Tenemos un elevado uso de recursos, como la RAM o la CPU, métricas también de, como decía, errores de memoria y avisos. Tenemos también problemas por bloqueo mutuo y multihilos. O, otra opción, son errores en la propia base de datos. ¿Por qué? Pues por timeouts, por tiempos de espera. Porque igual la respuesta que nos está devolviendo supera el tiempo establecido para el sistema y esto nos proporciona un registro que podemos analizar. Por último, aquí nos falta un punto, antes de seguir. Lo voy a decir muy escuetamente, que son el punto 2.4, que son los resultados característicos de una prueba de rendimiento. ¿Esto qué significa? Propiamente son los resultados de la prueba de rendimiento. Lo podemos unir a lo que ya hemos hablado, al punto 2.3 de las herramientas. Es solo profundizar un poquito más de que cuando nosotros vamos a analizar los resultados, muchas veces nos va a ocurrir de que no es como realizar requerimientos funcionales, en los cuales generalmente están muy bien definidos. En las pruebas de rendimiento vamos a encontrarnos otro problema. El problema que generalmente nos vamos a encontrar es que nuestro cliente no va a saber cómo realizar estos requerimientos. ¿Por qué? Porque muchas veces la infraestructura es muy compleja, la aplicación es muy compleja. Es posible que tengamos una parte de front, otra parte de backend, no, de hecho es lo estándar. Las comunicaciones, el backend no sabemos si va a ser un microservicio, y aunque lo supiéramos, un microservicio, qué arquitectura maneja, qué protocolos ha utilizado, realmente nosotros como testers sí que lo tenemos que saber, o deberíamos de saberlo, o deberíamos de poder contactar, como hemos dicho anteriormente, con los equipos correspondientes para poder obtener toda esta información. Esto es importante, pero realmente a nivel de negocio ellos no van a saber adaptar todo esto. Entonces muchas veces las pruebas de rendimiento, la cantidad de usuarios que se espera, la cantidad de tiempos de respuesta que se espera, siempre puedes tener algo en mente, pero cliente es muy difícil, o el usuario final es muy difícil que nos sepa decir cuáles son estos requerimientos que nosotros tenemos que cumplir. Muy, muy difícil. Por lo tanto, aunque nuestra responsabilidad sí que es,
hay que tenerlo en cuenta, de que esto es una gran dificultad que vamos a tener y que muchas veces se hace según la marcha. Lo que nos dice el ISTQB principalmente es esto, es que esta es una complejidad que nos vamos a encontrar y que es posible que nosotros no lo tengamos, o sea, que nos vaya a ocurrir. ¿Vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa importante de esta apartado que os comento del 2.4 respecto a los resultados de la prueba de rendimiento, también estamos hablando un poquito de métricas, ¿no? Pero métricas enfocados a resultados, es que en muchas ocasiones las métricas nos pueden dar un valor bueno. Tú cuando las ves por encima puedes decir, mira, este valor es bueno, ha ido bien la prueba. Lo que nos dice también el ISTQB es que cuidado con esto. No tiene por qué ser así. En muchas ocasiones podemos ver que algo aparentemente ha ido bien, pero cuando empezamos a profundizar nos damos cuenta de que no ha ido bien. Por ejemplo, la memoria. Podemos tener la métrica de la memoria. La métrica de la memoria nos dice que ha consumido un 75%. Pero resulta que cuando vamos bajando un poquito más, nos damos cuenta que las peticiones no han sido las adecuadas y nos encontramos que ha habido un cuello de botella. Entonces, el sistema realmente no está cumpliendo su cometido. Vemos que también, debido a este cuello de botella, la CPU está a tope, ¿vale? Está saturada. Entonces, vemos como gracias a estas métricas estamos pudiendo hacer este resultado, pero vemos como hay un problema. Nuestra sensación inicial no es la correcta. Así que es algo que nos dice el ISTQB. Cuidado con las primeras impresiones y con inicialmente las métricas que nosotros seleccionamos, porque si vamos analizando el resto de métricas, y es más, hay que analizar el resto de métricas para conseguir analizar y conseguir los resultados reales de la prueba de rendimiento.